La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo tratar el estreñimiento con el doctor José María Mesa. Él es coloproctólogo especializado en el Hospital Sírio-Libanés de San Pablo, Brasil, actual jefe del servicio de coloproctología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCA y coordinador del posgrado de coloproctología del IPS. Y va a estar con nosotros en instantes nada más. Pero el tema que vamos a tratar es un tema que afecta a mucha gente. Y después vamos a preguntarle al doctor además de qué tratamientos tiene, cómo podemos evitar. Yo sospecho que tiene mucho que ver la alimentación, pero eso nos va a decir el profesional invitado. Ahora vamos con esta placa que habla justamente de esto, del estreñimiento. Es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los intestinos, lo que produce una defecación infrecuente o con esfuerzo, más que una enfermedad en sí misma. Hace referencia a la apreciación de cada individuo sobre su hábito intestinal. Representa un motivo de consulta muy frecuente a cualquier edad y de hecho cualquier persona puede tener temporadas de estreñimiento, sobre todo coincidiendo con cambios de dieta o viajes. Este es el tema que vamos a hablar en instantes nada más con nuestro invitado. Pero antes queremos hacer nuestro ejercicio, un ejercicio que nos pone de buen humor, que nos pone en el lado bueno y positivo de la vida, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos. ¿Por qué? Porque siempre hay algo por lo cual agradecer, aunque estemos pasando un momento difícil. Cuando estamos bien, es más fácil agradecer porque estás sintiendo todo lo bueno. Pero cuando uno no está tan bien o cuando uno está con problemas, cuesta más agradecer, porque uno piensa, ¿qué es lo que voy a agradecer? ¿Esto que me está pasando? No, pero lo mismo hay cosas por las cuales agradecer. Vamos a hacer una prueba. Yo te pido que ahora vos pienses en tres cosas que tengas en tu vida y que no quieras que desaparezca, que no quieras perder, cosas. Pensá en una situación que estés viviendo y que no quieras que termine, ni que mude, ni que cambie, te gusta lo que está sucediendo. Y pensar en las personas que forman parte de tu vida, tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, la gente que forma parte de tu vida. Y pensar cuáles de estas personas no querés que desaparezcan de tu vida, no querés que salgan de tu vida. Bueno, eso que pensaste, esas tres cosas, esa situación y esas personas son lo que te importa, es lo que te importa. Es lo que tiene valor para vos y ya lo tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer? ¿Te das cuenta? Que tenemos siempre algo por lo cual agradecer. Nosotros le agradecemos a Dios por el don de la vida, le agradecemos por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradezco al poder hacer este programa que me encanta, con tantos años haciéndolo y aprendiendo cada día algo y mucho de los profesionales que nos visitan. Y agradezco que estés del otro lado viendo nuestro programa, que es tuyo, porque este programa está hecho para vos. Bienvenido. Comenzamos de esta manera, El Doctor en Casa.
estamos con nuestro invitado, el doctor José María Mesa, coloproctólogo especializado en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, Brasil, actual jefe del servicio de coloproctología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCA y coordinador de posgrado de coloproctología del IPS. Y con todo eso, tiene tiempo de venir al programa y le agradecemos muchísimo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vivi? Sí, para mí siempre un placer estar aquí en tu programa y bueno, poder aportar un poquito, un grano de arena, ¿verdad?, para todos tus televidentes. Como siempre digo y comento esto en la facultad, siempre los medios son justamente una manera de hacer llegar a la población y a la gente cuáles son las maneras de poder cuidarse. Sí. Para no llegar a enfermarse, que es básicamente la labor que tenemos nosotros los médicos, tratar de prevenir las enfermedades antes de curarlas. Claro. Entonces, creo que este es uno de los mejores medios para poder enseñar. Y nosotros bregamos mucho justamente por eso, por la prevención. Cuando a mí me dicen, ay, hace un programa de medicina y hablas de enfermedades, no, nosotros lo que hablamos es de cómo prevenir y sobre todo si uno ya tiene algún tipo de problema de salud, cómo se puede tratar y qué tenemos en nuestro país, de manera que se sepa que acá hay muy buenos profesionales, que tenemos grupos humanos muy impresionantes de cómo pueden salvar vidas y todo lo que se está haciendo. Y para mí es importante mostrar eso. Así mismo, y bueno, hoy vamos a tocar realmente un tema bastante, como bien ya presentaste, un tema bastante importante, muy frecuente en nuestra consulta en coloproctología. Y en fin, vamos a tocar de la A a la Z todo lo que respecta a la constipación y el estreñimiento. Doctor, ¿el estreñimiento puede tener alguna causa física o sea, de algo que no está funcionando bien allá dentro del organismo, o es básicamente por una mala alimentación? Y bueno, realmente si vamos, para empezar a hablar del estreñimiento, saber primero qué significa el estreñimiento o qué significa la constipación, una causa frecuente de consulta. En la población mundial, aproximadamente un tercio de la población mundial es estreñida. Hablando de márgenes de estudios científicos, y bueno, en nuestro país prácticamente 2 de cada 3 mujeres son estreñidas y 1 de cada 3 niños son estreñidos. ¿Y los hombres? Los hombres también en menor medida que las mujeres, y también en ancianos es frecuente el estreñimiento. En fin, el estreñimiento no es una enfermedad, hay que aclarar esto, sino que más bien es un síntoma. Sí. Es un síntoma que la persona presenta y que realmente se convierte en un problema desde el momento que ese síntoma se vuelve un sufrimiento o una molestia, ¿verdad? Porque muchos son estreñidos o son constipados, pero siguen su vida normal a pesar de serlo. Y realmente cuando ya altera esa calidad de vida es cuando vienen a consultar. Claro. Generalmente las personas o los pacientes se automedican o se tratan ellos mismos. Y eso es lo peor. Y eso suele ser realmente lo peor. Y cuando ya no consiguen, con lo que leyeron en internet, con lo que le dijo la vecina o el farmacéutico muchas veces, entonces ahí acuden al médico. Y pasa un poco por ahí esta enfermedad. Ahora, ¿tiene que ver la alimentación, doctor? ¿En qué medida? Como siempre hablo con mis pacientes, realmente aquí en nuestro país el 70 al 80% de los problemas de estreñimiento se deben a la mala alimentación. Claro. Y en el mundo en general, cada vez tenemos una alimentación más pobre en fibras, una alimentación a veces con mucho contenido de carne, fideo, arroz. Básicamente la nutrición aquí en nuestro país se remite a eso, pan, arroz, fideo. Y siempre digo,
con la gracia de tener un país tropical en donde hay muchísimas frutas, verduras. Sí. A veces hacemos fosas para tirar mangos Sí, sí. y desechar y no somos capaces de consumir, preparar un jugo, comer la fruta y tenemos que estar desechando. Sí. Y tenemos un país muy rico en alimentos ricos en fibras y lastimosamente no lo consumimos. Entonces pasa por ahí, es una educación básicamente nutricional la que tenemos que hacer con nuestros pacientes o con la población estreñida y comenzar desde cero, desde niños. Asimismo, el tema de la alimentación es muy importante, pero puede tener algún problema, qué sé yo, no sé. Yo escuché ya, ¿no? Mi intestino tiene 3 metros más largo de lo normal. ¿Puede ser eso cierto? Sí, realmente hay diferentes grados de estreñimiento, o si podemos hablar de un estreñimiento ocasional o un estreñimiento crónico, puede ser un estreñimiento agudo o un estreñimiento crónico. También así podemos hablar dentro del estreñimiento crónico, podemos hablar si es un estreñimiento primario o secundario. Primario también se le conoce idiopático de una causa no conocida. Y el estreñimiento secundario se debe justamente a problemas conocidos o debido a una enfermedad, que en la gran mayoría de los casos suele ser ese el problema de estreñimiento, sobre todo acá en nuestro país. Y como bien te decía, la mayor causa es el estreñimiento debido a la mala alimentación que ya comienza en los niños. Los niños cada vez más influenciados por la alimentación que tenemos nosotros los adultos debido a la falta de tiempo, no le preparamos, no le acostumbramos a consumir frutas, verduras. Cada vez se ve, en los niños es más fácil darle una pizza, un pancho, galletita o una hamburguesa. Entonces, de ahí comienza el problema. Yo cada vez estoy teniendo más problemas en niños. Vienen niños a consultar por problemas de estreñimiento y eso ya acarrean hasta la etapa adulta. Doctor, cuando se habla de estreñimiento, uno tiene que ir de cuerpo todos los días, ¿verdad? Es lo ideal, ir todos los días. ¿Una vez o 2 veces? Una vez por día, inclusive ir día de por medio no es malo. Pero si tenemos menos de 3 deposiciones por semana, sí ya nos debería de llamar la atención de por qué estamos yendo muy poco de cuerpo o desde el momento en que nosotros empezamos a sentir algún malestar durante el acto defecatorio. ¿Cuáles podrían ser ese tipo de síntomas? Una sensación incompleta, de evacuación incompleta. Sentimos que seguimos cargados y como que nos fuimos, nos sentamos y nos evacuamos todo. La otra es cuando sentimos dolor. Tenemos dolor durante el acto defecatorio. El paciente, es porque es muy dura la materia fecal, así ¿verdad? mismo, cuando la materia fecal es muy dura, pueden producir lesiones a nivel anal, fisuras, puede haber sangre en las deposiciones debido al esfuerzo defecatorio. También muchas veces cuando nosotros estamos muchas horas sentadas en el inodoro y no conseguimos evacuar. Ese es otro problema. Y mismo a veces el paciente tiene que usar maniobras digitales para poder extraer sus deposiciones. Ya en grados más severos hay pacientes que usan el dedo o tienen que extraerse manualmente las deposiciones cuando ya no consiguen defecar. Y ahí es donde se convierte realmente en un problema y se debería de consultar. Bueno, pero si la materia fecal es tan dura, es porque falta algo más blandito ahí que es el agua, ¿verdad? O que es no sé, la fibra, qué sé yo. Y el primer nivel de tratamiento, te digo, Vi, que es la comida. Yo siempre le hago un esquema nutricional. No soy nutricionista, pero sí doy recomendaciones de qué puede comer el paciente y con qué alimentos no deberíamos exagerar. También el consumo de agua es fundamental en un país con el calor que tenemos, la deshidratación es frecuente y si no tomamos por lo menos 2 litros de agua diariamente, vamos a tener problemas para el acto defecatorio.
A mí lo que me llama la atención de este tema es que sin falta, no sé si vos sos o seguro que conoces personas que tienen, digo al televidente, que tienen problemas para ir de cuerpo, ¿verdad? Y hay otras personas que se van todos los días y son felices, ¿verdad? Así es. Bueno, la gente que no va de cuerpo, primero, normalmente como tiene que ir, se está intoxicando, porque lo que sale del organismo es lo que el organismo ya no necesita, es la basura. Entonces es como que vos en vez de sacar tu basura afuera, a que pase el basurero a buscar, dejes en tu casa. Eso se va a estar todo intoxicado y eso es lo que le pasa adentro del organismo. O sea, uno, no sé, tenés que sacar esa basurita todos los días, de alguna manera natural. Sí, realmente cuando uno es estreñido, no defeca, por supuesto que esas heces quedan retenidas. ¿Qué causa eso? Realmente no causa una intoxicación en el cuerpo, pero sí causa muchos otros síntomas como gases, ruidos. Argelería, doctor. También. Dios mío. Distensión abdominal. Yo cuando le veo a alguien argel ya le recomiendo 2 naranjas y 1 litro de agua. Distensión abdominal, puede causar náuseas. O sea, nosotros le conocemos en medicina como síndromes pseudo-obstructivos, debido a la retención de materia fecal que hay ahí. Y bueno, es realmente un problema porque el paciente se siente mal en todos los aspectos, no solamente de la parte abdominal. Sí. Es un paciente que intenta ir al baño, se sienta, no evacua. Se va, después de unas horas siente otra vez la necesidad, se va y no. ¿Por qué? Porque no puede, no tiene ese reflejo para poder eliminar las heces muy secas y duras. Claro. Entonces, por eso, de ahí la importancia de lo que estamos diciendo, ¿verdad? De la comida, de tomar mucha agua, frutas, verduras. Y bueno, como te digo, la gran mayoría de lastimosas, para bien nuestro, se ven mujeres, ¿verdad? Sí. Pero bueno, realmente ahora cada vez hay más varones y niños también muy estreñidos. Y es la alimentación que no es lo nada natural, todo envasado, todo. Sí, ya. Y después te quiero hablar de ciertos factores que se sobreagregan o del por qué se ven en ciertas enfermedades, estreñimiento también, para que justamente la gente que padece de estas enfermedades que son muy frecuentes, cómo puede manejar también su estreñimiento, ¿verdad? Genial. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Este tema está genial. Ya volvemos. Charlando con nuestro invitado, doctor José María Mesa, sobre cómo tratar el estreñimiento. Pero lo más importante es saber qué es el estreñimiento. Y esto es lo que nos indica este material. A ver. ¿Qué es el estreñimiento? La constipación intestinal, también conocida como estreñimiento o estitiquez, es un cuadro que ocurre cuando el paciente evacúa con dificultad y baja frecuencia, generalmente menos de 3 veces a la semana, y necesita hacer grandes esfuerzos para que las heces puedan pasar. Bueno, era lo que nos decía ya el doctor, ¿verdad? Que ¿qué es el estreñimiento? Y lo interesante es, según este otro material, hay tipos de estreñimiento. Así es, hay diferentes tipos. A mí realmente me gustaría encarar aquí en tu programa, según el tipo de paciente que nosotros vemos durante la consulta, ¿verdad? Empezando por los chicos. Sí. Los niños frecuentemente, nosotros tenemos que educarle a nuestros hijos o a nuestros chicos de la manera en que de niños ya no padezcan este problema. Claro. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Los padres, los tutores, a veces de niño ya le estamos reprochando al hijo cuando, por ejemplo, defeca en el pañal. Y nosotros queremos que tengan control de su continencia. Como que vemos que es
patológico, es enfermizo si nuestros chicos se defecan o tienen cierto grado de incontinencia. Y comenzamos con los reproches, comenzamos con atajate, aquí no te podés ir. Comenzamos como si ya sos grande, te haces en el pantalón. Entonces, es una cuestión sociocultural que de niño ya le estamos reprimiendo ese acto defecatorio a la criatura. Entonces, siempre les digo a las mamás que consultan con hijos estreñidos, cuando el niño quiere defecar, hay que llevarle al baño. Claro. Hay que llevarle, que defeque, acompañarle. Es un acto que el chico muchas veces, si nosotros reprimimos ese acto, ellos mentalmente ya se van concienciando de que eso está mal o es malo. Sí. Entonces ya reprimen ese deseo y comienzan a atajar. Lo peor que podemos hacer es atajar a un chico a que defeque. Claro. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a dilatar el recto, el colon, y eso a futuro es un problema que muchas veces ya no se resuelve con simple dieta. Entonces cuando el chico quiere ir, hay que acompañar, hay que alentar. Si hace en el pañal o hace en el pantalón o en la bombachita la niña, no hay que reprimir, no hay que reprochar. Hay que enseñar de que tenemos que intentar ir al baño, claro, que cuando es más ya siente higiénico para una vos. necesidad, vaya al y baño. si no se aguanta, no reprimir o no reprochar eso. Claro. Entonces, de ahí ya enseñar a los padres que la parte psicológica en el niño es muy importante para que ellos no sean futuros estreñidos. Sí. Acompañar siempre con la alimentación. Es difícil a veces que un niño te coma un plato de ensalada, que te coma frutas, pero hay que... la mejor enseñanza es la que dan los padres. O sea, si los padres comen ensalada en la mesa, hay frutas, hay verduras, El niño va a comer. el niño va a comer, va a comer, tarde o temprano va a comer. Y el yogur también es interesante para eso, doctor, ¿verdad? Es muy interesante, es muy bueno. El yogur, como tiene lactobacillus, recompone la flora gastrointestinal y ayuda también a un mejor tránsito. Ahora vienen yogures con probióticos, entonces eso también y si se acompaña con un poco de cereal, otra vez eso ayuda más inclusive a que uno vaya mejor de cuerpo. Lo segundo, como te decía, eso es en niños. Lo segundo es en pacientes ya adultos, jóvenes, no reprimir el deseo defecatorio. Eso se ve más en mujeres muchas veces que en varones. ¿Por qué? Porque realmente la mujer se ataja más, porque muchas veces no quiere ir a un baño compartido, es más cuidadosa en ese sentido. Solamente a veces quiere entrar en su baño a cierta hora. Entonces va reprimiendo ese deseo, que siempre yo vuelvo a recalcar, cuando nuestro cuerpo nos pide es por algo. Sí, doctor, pero eso yo como mujer le digo, a mí no me gusta ir a baños ajenos, pero sí. Uno tiene que educarse y saber que antes de salir de tu casa ya tienes que hacer todo tu deberes y ya. Eso ahí quería sin llegar. problema. Entonces, si vos tenés ciertos periodos que vas a ir a la casa o que vas a ir a un lugar donde te sentís cómoda, entonces ese es el horario que nosotros tenemos que reeducar al cuerpo. Pero uno puede educar al cuerpo, por ejemplo, después del desayuno. Y claro. ya educas a tu cuerpo y ya es santo Así remedio. mismo. Hablaría... ¿Hay medicamentos que te pueden dar estreñimiento? Sí, a eso quería llegar. Ciertos factores secundarios, como ciertas enfermedades y ciertos fármacos que causan estreñimiento. Muy frecuente el estreñimiento en pacientes diabéticos. ¿En serio? Pacientes ¿Por qué? diabéticos son... Pobre, ¿por qué? Muchísimos en nuestro país, los Sí. pacientes diabéticos. Cuanto más larga es la enfermedad, cuanto más prolongada es la diabetes en un paciente, más estreñido se suele ser. ¿Por qué, doctor? ¿Qué Porque tiene la que ver? diabetes afecta, aparte de afectar el sistema vascular, también afecta al sistema nervioso. Nosotros tenemos que saber de que nuestro tubo digestivo está compuesto por ciertos nervios que se encargan de la propulsión de la materia fecal. Entonces esos nervios también se ven afectados. Por eso se enlentece el tránsito muchas veces en el paciente diabético. Hay otras enfermedades como enfermedades reumatológicas que también producen mucho estreñimiento, como el lupus, la artritis reumatoidea,
También, pero eso por los medicamentos. No, por la enfermedad misma. Por la enfermedad misma. Ya. Entonces son enfermedades sistémicas que afectan en cierta medida el acto defecatorio. Y que muchas veces el paciente no sabe. Viene un paciente que es lúpico, viene un paciente diabético y te dice, estoy estreñido hace un año, hace 9 meses y no sabe la causa. Bueno, yo le explico que su enfermedad es un condicionante. Entonces hay que atacar la patología de base. Cuidar el estado de glicemia en la sangre. Si es un paciente que tiene lupus o que tiene artritis reumatoidea, hay que tratar esas enfermedades y después ver si el paciente mejora su condición de estreñido. A veces atacamos la enfermedad de base y ahí el paciente va bien de cuerpo. Ciertas enfermedades mismo del tubo digestivo, como enfermedades neoplásicas. ¿Qué son enfermedades neoplásicas? Las neoplasias son los tumores. Ajá. O los cánceres que producen cierto grado, pueden producir cierto grado de estreñimiento, algunas estrecheces del tubo digestivo. Entonces, todo eso esas son causas orgánicas que hacen que a veces se quede trancada la materia fecal y no pueda pasar. ¿Qué se hace ahí, doctor, cuando se queda trancada la materia fecal? Cuando son causas orgánicas, generalmente el tratamiento suele ser resolver el problema orgánico. Si hay un tumor, hay que sacar. Si hay una estrechez, hay que reconstruir el tránsito. Esos son ya tratamientos más delicados. Sí. Pero en fin, esas son causas frecuentes de estreñimiento también. Y lo otro y que ahora está súper de moda en todo el mundo son las causas funcionales, como el síndrome del intestino irritable, que ya habrás escuchado. Sí. ¿Por qué ahora todo el mundo tiene eso? Y bueno, ese es todo un capítulo, si vamos a tocar. El síndrome del intestino irritable es una enfermedad, es la enfermedad de moda, ¿verdad? Del siglo. Es como la gastritis, más o menos. Es una enfermedad que tiene mucho relacionamiento con el estado anímico y el carácter del paciente. El estrés. También con el estrés, la ansiedad, los nervios, todo debido a... cómo se maneja, el manejo que uno pueda tener a todo eso, ¿verdad? Sí, porque justamente son sustancias que se liberan del cerebro y actúan sobre nuestro intestino y hacen que alteren esa movilización. Entonces, la gran mayoría de los pacientes estreñidos suelen tener cierto grado de irritabilidad colónica. La irritabilidad colónica no solamente se debe al estrés, a los nervios, también pueden ser medicamentosos, también pueden ser debido a la mala alimentación. En fin, el tratamiento en sí suele ser controlar ese problema a veces psicológico que pueda tener el paciente o el problema neurológico o ansioso que pueda tener el paciente y con eso mejora. Realmente el intestino irritable cursa mucho con alternancia constipación-diarrea, pero hay un mínimo porcentaje de que sí solamente se presenta con constipación y ahí hay que tratar la irritabilidad colónica, ahí el paciente mejora. Si no resolvemos con evacuantes o muchas veces hay que inclusive ir a antineuríticos. ¿Anti qué? Antineuríticos para que no esté muy nervioso, o hay con relajantes, ¿verdad?, musculares. Entonces ahí el paciente se siente mejor y comienza a defecar mejor. Doctor, tenemos varios materiales preparados por el equipo de producción que queremos mostrarle. Vamos con este otro material, a ver. Tipos. Podemos clasificar el estreñimiento en estreñimiento pasajero. Surge de forma temporal por una causa externa relacionada con un cambio de dieta, de ritmo de vida, vacaciones, estrés, falta de ejercicio, toma de un medicamento, etc. Cuando desaparece esta causa, se retoma el ritmo normal. El estreñimiento crónico o habitual se produce durante largos periodos de tiempo. En estos casos, hay que establecer un diagnóstico para descartar que lo provoque una enfermedad y adoptar hábitos saludables que restablezcan el ritmo normal de la defecación.
Bueno, eso ya nos comentabas, ¿verdad? Así es. Nos quedamos en la parte de medicación. Hay varios medicamentos que también afectan el tránsito intestinal. En el caso de los medicamentos más comunes y que casi toda la población consume son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Eso da estreñimiento del consumo. Antiinflamatorio que la gente toma como agua. Sí. Sí, todo el mundo se automedica, toma a veces ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, que son drogas comunes y que generalmente uno consigue en la farmacia sin receta por cualquier tipo de dolor. El consumo excesivo produce estreñimiento de los AINES. También hay ciertos opiáceos como la morfina, el tramadol y sus derivados que producen enlentecimiento del tracto digestivo. Por ejemplo, el hierro, muy consumido en nuestro medio, en nuestro país, como complejo, antianémico. Sí. Entonces, el hierro produce mucho estreñimiento. También hay antiácidos que generan estreñimiento, como el sulfato de magnesio. Y bueno, hay algunos neurolépticos, como por ejemplo el que sirve para tratar el Parkinson, la levodopa, las benzodiazepinas. Se toma mucho para dormir el alprazolam, clonazepam. Mucha gente adulta suele usar para dormir. Entonces, todos esos fármacos producen estreñimiento. Y muchas veces el paciente no sabe, está tomando y ya no, cuando no puede defecar, consultan. A veces uno no defeca en una semana, en 10 días, y ahí realmente se convierte en un problema. El paciente viene y te dice, hace 10 días no me voy de cuerpo. Imagínate lo que tiene ahí retenido. Está a punto de explotar, doctor. Así es. Comen normalmente, pero una semana, 10 días sin evacuar. Entonces, es el momento en donde hay que hacer algo para eliminar eso. Sí. Porque el paciente viene distendido, pero con dolor, malestar general. Obvio. Y bueno, esas son causas realmente farmacológicas. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, doctor, por favor, y volvemos ya. Súper interesante el programa de hoy, nuestro tema, cómo tratar el estreñimiento, y tenemos un material que habla justamente de los síntomas. Vamos a ver. Síntomas. Los signos y síntomas del estreñimiento crónico incluyen los siguientes: tener menos de 3 evacuaciones por semana, tener heces grumosas o duras, hacer un gran esfuerzo para tener evacuaciones intestinales, sentir como si fuera una obstrucción en el recto que impide las evacuaciones intestinales, sentir como si no pudiera vaciar por completo el recto y necesitar ayuda para ello. Qué buenas imágenes. Ahí estaba viendo una imagen de una mujer que estaba en cuclillas. Sí. Y esa es la mejor posición para el acto defecatorio. El inodoro realmente, siempre eso en los congresos se estudian de que no es el mejor lugar para evacuar. Y ahora en países, en ciertos países como Japón, ciertos países europeos, están utilizando otra vez, como antes se hacía, directamente para que el paciente se coloque en una posición de cuclillas, o si colocan el inodoro, te agregan una mesadita así que uno pueda colocar los pies para quedar en posición de cuclillas. Eso hay acá, doctor. Ya se está haciendo, un médico hizo y tiene, es de plástico o de madera, con la forma que tiene el inodoro ahí abajo, y más o menos así. Entonces vos le agregás a tu inodoro eso
y ahí alzas las piernas. Claro, y las piernas quedan más altas. Esa es la mejor posición porque ahí es cuando se relaja mejor el esfínter y el recto, mal llamado recto porque el recto es curvo, se rectifica. Hay un ángulo anorrectal que es el ángulo anorrectal es lo que nos da a nosotros la continencia, nos permite atajar. Claro. Pero cuando nos ponemos en esa posición, eso se vuelve recto y hace que sea más fácil el pasar. Mira vos. Entonces por eso esa es la mejor posición para defecar. Pero es re incómoda ahí de cuclillas, entonces mejor nomás la cosita esa ahí abajo, tu piernita queda exactamente, más tu pierna arriba y uno va de cuerpo problema. sin hacer mucho esfuerzo. Así mismo. Y bueno, como ya estuvimos hablando de las causas, realmente muy completo el material. ¿Tratamiento? Creo que tocamos prácticamente todas las causas. El diagnóstico, básicamente, antes de llegar ya al tratamiento, el diagnóstico muchas veces, nosotros utilizamos ciertos criterios que le llamamos criterios de Roma para determinar el grado de estreñimiento que tiene un paciente y evaluar sobre todo para implementar el tratamiento qué tipo de constipación es, si es orgánica o si es funcional. Si la constipación es orgánica no hay mucho secreto, se pueden hacer estudios de imágenes como una videocolonoscopía, se pueden hacer estudios como un colon por enema y a veces podemos ya ahí descartar si es un colon más largo de lo normal, que eventualmente hay pacientes que nacen con un colon muy elongado, o si es un colon que tiene alguna estrechez, alguna lesión que pueda estar obstruyendo. Entonces, directo nos vamos a la causa para el tratamiento. También se pueden utilizar otros métodos de diagnóstico como el tránsito colónico. El tránsito colónico es, te dan una cápsula cuando el paciente no va de cuerpo. A veces el paciente no va de cuerpo 7, 10 días y si eso ya es prolongado hay que buscar una causa. Claro. Se da una cápsula que tienen unos anillitos que son radiopacos y después se van sacando imágenes radiográficas del intestino. Y si esos anillos se ven dentro del tubo digestivo, después del 5.º día es porque el está todavía y entonces el intestino no está funcionando bien. Lo ideal es que a las 48 horas nosotros lo que comamos ya tiene que estar en el recto. A veces ya tenemos que eliminar antes de las 48 horas. Pero muchas veces eso vemos que al 5.º día no se eliminan todavía los anillos y entonces estamos hablando de que el paciente tiene un tránsito enlentecido. Y ahí tenemos que buscar las causas. De 10 pacientes estreñidos que entran en el consultorio, probablemente uno va a necesitar o va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y el resto es tratamiento nutricional. Yo le digo a mis pacientes, el 90% te pongo la firma que si vos comes bien y comes esto que te doy y tomás esta cantidad de líquido, te vas a curar. Y definitivamente es así. Los pacientes mejoran la nutrición y dejan su laxante, dejan su evacuante, todo lo que estaban tomando. Doctor, explicarnos por qué no hay que tomar laxantes. El laxante no se debe tomar. Yo le digo a mis pacientes jóvenes, el laxante es veneno para vos. A tu edad, paciente de 30, 40 años, 50 años, es veneno. ¿Por qué? Porque vos le estás engañando a tu intestino. Porque estás comiendo mal, pero estás tomando laxante y por eso te vas de cuerpo. No porque tu intestino se está contrayendo, que es lo ideal. Nuestro intestino es un músculo, que así como cualquier músculo de nuestro cuerpo, cuanto más le entrenamos, mejor funciona. ¿Y con qué se le entrena al intestino? Con la fibra. La fibra es la que hace que sea el entrenamiento del intestino para que se contraiga. Pero doctor, los laxantes también influyen en la flora gastrointestinal, en la microbiota. Y los pelitos, esos que se tienen ahí, así pela mismo, todo. Los laxantes eliminan todo, nos ayudan al peristaltismo intestinal. Y cuando se toma por más de 5 o 10 años, a veces la dosis ya cada vez hay que ir aumentando porque realmente el intestino pierde su funcionalidad. Es que hay gente que está tan acostumbrada a eso que si no toma laxante no se va de cuerpo nunca en la vida. Pero nunca consumió
un gramo de fibra, claro, o no toma líquido. Entonces no viene al caso. Ya. Yo tengo pacientes que también llegaron a dejar laxantes comiendo ya mejor. Bueno, Entonces, vamos, doctor, le invito a ver este material que habla de lo que nos está contando el doctor, el tratamiento, pero vamos a ver y después va a complementar. Tratamiento. El tratamiento inicial del estreñimiento debe ser siempre con cambios en la dieta, incluyendo un mayor consumo de fibras, frutas, legumbres y verduras, granolas, cereales enriquecidos con fibra, salvado de trigo, mamón, kiwi y ciruela son alimentos que pueden ayudar bastante en el estreñimiento. Carnes y carbohidratos pueden tener el efecto contrario. Otro punto esencial es incrementar el consumo de agua. Se debe consumir por lo menos 1,5 litros de agua durante todo el día. Una forma de aliviar el estreñimiento, que suele ser descuidada, es la práctica de ejercicios físicos. La actividad física regular mejora el funcionamiento de los músculos intestinales y abdominales, así como estimula la motilidad del colon. esta es la mejor diapositiva que pasaste. Sí. Es la mejor y la que se tiene que quedar impregnada en la mente de tus televidentes. Realmente es tal cual, así como pasaste el slide, es la correcta alimentación rica en fibras, por lo menos 35 gramos de fibras al día nuestro cuerpo debería de recibir. ¿Cómo calculamos eso? Y generalmente eso calculamos con nuestra nutricionista. Ya, perfecto. A veces la nutricionista te prepara por gramo todo lo que uno debería de comer. Bueno, lo ideal sería de 35 o más. Si yo te voy a hablar en forma grosa de cómo debería de ser, yo no le prohíbo a mis pacientes a que coman carne, fideo, arroz, pan, sopa, todo lo que ellos quieran comer, si quieren y les gusta, que coman. Pero sí les digo que agreguen lo que tiene fibra a la dieta, que no sea solo eso. El secreto está en el equilibrio, porque vos al paciente le prohibís que coma lo que le gusta y no viene más. Te deja y se va con alguien que, o te dice, no, ese doctor me sacó todo, más si es un paciente ya de edad, ¿verdad? Y yo le digo a mis pacientes, no, vos vas a seguir comiendo lo que te gusta, lo que querés comer, pero agregale ciertas cosas a tu comida. Y ahí le doy los tips, que puede ser granola, puede ser verduras como el kiwi, frutas como el kiwi, el mamón, la ciruela. Lo verde generalmente es lo que más siempre tiene fibras, y las verduras crudas tienen mayor aporte de fibra que las cocidas, por ejemplo. Entonces, pero hay gente que no tolera verduras crudas, entonces hay que darle verduras cocidas. Entonces, para cada paciente el manejo es individual y es diferente. Entonces, hay gente que le va muy bien la lechuga, el repollo, hay otros pacientes que le distiende, le llena de gas. Entonces, vos no le podés dar a todos la misma dieta. Entonces, es cuestión de hablar con el paciente, preguntarle qué te hace bien. ¿Te gusta comer ensalada? Me gusta. Comé lo que a vos te gusta, pero comé. Claro. Entonces, como dijiste hace rato, no comas tu asado con arroz. O tu asado con pan blanco. Puedes agregarle un pan salvado con un poco de semillas, comer con un poco de ensalada y así. Entonces uno va equilibrando y tampoco le prohíbe al paciente a que coma lo que realmente a veces le gusta. Pero ¿qué pasa con los casos no resueltos? Viene el paciente que ya te dijo, yo consumí muchísimas frutas, verduras, tomo agua todos los días. Otra cosa que mostró el último slide era la actividad física. Fundamental la actividad física. Yo promuevo mucho el hábito de ser, de realizar ejercicios, caminata, trote, gimnasio, pero todo lo que sea deportes, porque eso estimula el tránsito colónico. Una persona que realiza una actividad física en forma regular 2 veces mejora su tránsito intestinal que una que no hace nada. Cuanto más quietos estamos, más difícil es ir de cuerpo. De ahí están los encamados crónicos, pacientes que lastimosamente no pueden moverse o ya no tienen la posibilidad de caminar. Esos con frecuencia hacen fecalomas o retenciones fecales. Los fecalomas son heces impactadas dentro del colon que ya no salen.
si no se usa el dedo o la mano, algo para extraer. Entonces, lastimosamente, en este tipo de pacientes sedentarios o encamados, sí hay que ayudar con laxantes, evacuantes o incluso enemas evacuadores. Pero en un paciente que se puede mover, tiene que moverse. Y si es de edad, a veces te dice, doctor, ya tengo muchos años. Yo le digo, podés caminar por tu patio, podés caminar en tu casa, sí puedo, hacer eso. Es mucho mejor que quedarte todo el día sentado o sentada viendo tele o no haciendo nada. Claro. Eso te va a ayudar en cierta medida. Si el paciente ya quemó todas las cartas, ya no existe posibilidad, hizo ejercicio, comió bien, entonces empezamos a investigar una causa del por qué realmente su estreñimiento le afecta para poder hacer un tratamiento que muchas veces pueden ser tratamientos con métodos invasivos. Está, por ejemplo, el biofeedback, se llama, que es el tratamiento de retroalimentación, en donde con ciertos ejercicios se promueve la movilidad y la contracción del recto nuevamente. Eso ya hacen gente especializada, también coloproctólogos que hacemos de manera especializada ya ese tratamiento que es el biofeedback antes de un tratamiento ya quirúrgico. Sería como la última alternativa antes de un tratamiento quirúrgico, ese tratamiento. En donde se introducen balones dentro del tubo digestivo que ayudan a que el intestino vaya contrayéndose, eliminando esos balones. Y eso se va midiendo en una pantalla. Y por último viene el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento que nadie quiere, claro, a que nadie quiere llegar. Los balones tampoco, no creo que nadie quiera, doctor. Y no, pero ayuda mucho, sobre todo en personas mayores, en los adultos, que sí ya muchas veces por la vejez o por la edad adulta ya no tiene fuerza su recto para expulsar. Entonces en esos casos ayuda mucho el ejercicio de retroalimentación. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte, doctor, el último corte del programa. A la vuelta, parte final. Tenemos consultas de la gente para nuestro invitado. Vamos a ver, por favor, esta primera pregunta. Rosalba de Pacaraí quiere saber por qué el estreñimiento es más frecuente durante el embarazo. Excelente pregunta. Justo que no hablamos todavía mucho del embarazo. Sí. Y bueno, realmente hay varios factores que durante el embarazo influyen para que la mujer sea un poco estreñida, empezando primero por el cambio hormonal que sufre la mujer durante el embarazo. Hay cambios hormonales, hormonas que aumentan dentro de la sangre que enlentecen el tránsito intestinal. Entonces, a veces un poco difícil es poder, porque en la embarazada no se puede suministrar medicamentos, todo está restringido porque todo afecta al bebé. Entonces, se preconiza la adecuada alimentación. Otra causa es la causa mecánica. La misma causa mecánica que ejerce el feto cuando está comprimiendo el útero todo el contenido intestinal, también hace que la embarazada presente esa retención de materia fecal. No solamente heces, también orina, o sea, retiene todo, retiene líquido, entonces es una causa mecánica. De ahí la importancia de que durante el embarazo no se consuma nada que tenga mucho gas o alimentos muy pesados como las pastas, exceso de alimentos muy azucarados. Todo eso hace que empeore el cuadro de estreñimiento en el embarazo y consumir mucho más agua. La embarazada tiene que tomar mucho más líquido que la mujer que no está embarazada. Doctor, le agradecemos la presencia en el programa. Muchísimas gracias. Y realmente un placer siempre hablar contigo y
uno se siente como en su casa aquí. Y el doctor en casa, ¿viste? Gracias. Muchas Dale. gracias y lo esperamos en un próximo programa. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.